Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. La Eucaristía, el regalo más grande. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, porque nos has traído a este retiro y vamos a hablar de tu Hijo sacramentado, tu Hijo hecho hombre y después estando en el Santísimo Sacramento del altar. Te alabamos y te bendecimos por todos los hermanos que estamos aquí y te pedimos misericordia y pedimos que estas palabras nos lleguen al corazón y que siempre tengamos hambre del cuerpo y la sangre de tu Hijo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, vamos a hablar de la Eucaristía, de la Sagrada Comunión, y vamos a hablar de una persona. No es algo santo, no es algo pues celestial, es mucho más. Es Dios, es Dios. Bien, y también vamos a hablar de la Eucaristía teniendo a esa persona con nosotros, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, en cuanto hombre, y también con su divinidad en cuanto Dios. Entonces me acerco, siempre tenemos aquí a Jesús. Entonces va a ser una cosa estupenda porque yo voy a hablar de Jesús estando con Jesús, entonces Él me tiene que ayudar y yo ya le he pedido que me ayude, ¿no? Que me ayude también su Padre y también que me envíe el Espíritu Santo. Entonces ojalá aquí, si se ve un poco, se ve el corazón de Cristo con la cruz, un resplandor, la gloria del Señor, y entonces aquí vive una persona. Y después por la noche vamos a tener adoración al Santísimo, pero es lo mismo que esté ahí, que esté aquí. Ahí lo vemos en pan, pero no vemos a su cuerpo físicamente, y aquí vemos pues una cajita, que es el sagrario, muy bonita. Bueno, bien, entonces es esencial pues la relación que podamos tener con Jesús, y Jesús está en el sagrario. En cuanto a Dios está en todas partes, pero Él, en cuanto hombre, quiere ser el camino hacia el Padre, quiere ser también la puerta, es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces tenemos que pasar por la humanidad de Cristo. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Bueno, entonces, como estamos hablando de una persona, no nos olvidemos, ¿cómo procede esa persona? ¿Cómo procede su cuerpo? ¿Cómo procede el ser hijo de Dios? Porque Dios es uno solo y tres personas. Vamos a empezar desde arriba, Eso es muy importante, porque desde arriba empezamos nosotros. Si tú estás aquí es porque estás vivo. Si estás vivo es porque Dios un día te trajo al mundo. Bueno, y eres además un regalo para esa persona, es un regalo para Dios. Sí, tú eres un regalo para Dios. Es decir, para Jesús, quiero decir, el Hijo de Dios. Bueno, entonces, ¿cómo procede el Hijo? Esto lo he dicho muchas veces, pero es bueno siempre repetirlo. El Padre, desde toda la eternidad, tiene un pensamiento y se conoce a sí mismo. Tú también, si te miras a un espejo, te conoces a ti mismo, ¿no? Bueno, entonces, tiene un pensamiento y se conoce a sí mismo. Y al conocerse a sí mismo, emite una palabra. Esa emisión de la palabra es el engendramiento del Hijo. Es decir, que el Padre engendra al Hijo por vía de entendimiento, de conocimiento. Y lo está engendrando constantemente. Y el Padre y el Hijo se aman, y por vía de amor, de voluntad, en esa corriente de amor, el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, pues entonces se expira otra persona, que es el Espíritu Santo. Pero no es que primero sea el Padre y después el Hijo, no.
los tres son eternos. Y son tres personas, y aquí es donde se funden los plomos, lo difícil, son tres personas y un solo Dios. Y no es que primero sea el Padre y después el Hijo, sino en el mismo momento, Bueno, entonces, el Hijo lo recibe todo del Padre. Por eso si ven el Evangelio, Jesús siempre está orando al Padre. Y cuando le dicen, enséñanos a orar, di, Padre nuestro que estás en el cielo, siempre el Padre. Toda la santidad del Padre se la pasa al Hijo. Toda la sabiduría se la pasa al Hijo. La belleza del Padre se la pasa al Hijo. Todo. Entonces estamos hablando de una persona. Ya le estamos diciendo cómo procede esa persona. Y llega un momento que el Padre tiene misericordia de ti y de mí y de millones y millones y millones y millones y millones, y no me canso de decir millones, de personas que han vivido en este mundo. Y ahora somos más o menos 8.000 millones de personas viviendo en este mundo. Y dice Juan 3, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca. Quien cree en Él ya está salvado, quien no cree ya está condenado. Eso Juan 3 lo dice. Bueno, bien, entonces ya nos centramos un poco en esta persona. Pero esta persona es enviada por el Padre y quiere pues que venga a una familia. ¿Quién es esta familia? Todos ya lo sabemos. Pues un matrimonio. María y José. Y viene de una manera muy especial, viene milagrosamente. Mire, no por relación de marido y mujer, sino milagrosamente. Entonces ya sabemos que el ángel Gabriel anuncia pues a María que va a ser la madre de Dios, y ella lo acepta humildemente. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Bueno, entonces Dios se hace hombre, toma un cuerpo, tiene sangre, tiene un alma humana, claro, los hombres tenemos cuerpo y alma. Bueno, y entonces tiene una misión, viene pues de una manera que nadie se lo esperaba. Si a ti te dicen, oye, mira, que viene a Barcelona, que viene a Santiago de Chile, que viene pues a Caracas, que viene Dios, a ver, prepárale algo, pues oye, te gasta lo que sea, ¿no? En el sentido, pues bueno, él voluntariamente coge el camino de la pobreza, lo vemos en el portal de Belén, en el pesebre, viene víctima para morir por ti y por mí, viene para predicar las bienaventuranzas y el Evangelio, viene para traer la nueva ley. Se os ha dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, quien mire a una mujer casada y la desee en su corazón, ya ha sido adúltero. Y se os ha dicho ojo por ojo, diente por diente, y yo os digo, amar a vuestros enemigos. Bueno, y así, ¿no? Ya lo conocemos. Y bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacíficos, bienaventurados los misericordiosos. Bueno, esa es la nueva enseñanza de Jesucristo. Y viene también virgen, no se va a casar. Y viene también para ser sacerdote. Sacerdote es el que habla a Dios de los hombres y habla a los hombres de Dios. Tú también, bueno, pues tienes que ver mucho con este hijo, ahora te lo voy a decir. Porque tú, por el bautismo, has sido injertado dentro de Jesucristo. Injertado. Entonces, tú ya eres, entre comillas, otro Cristo. Eres miembro de Cristo. Y por eso San Pablo dice, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y como Cristo, el Hijo de Dios, vive en el seno del Padre, lo está recibiendo constantemente todo el Padre, tú ahí también estás con Cristo. Esto es maravilloso. Pero ya más maravilloso que tú entres en comunión, común unión. Por eso recibe la comunión. Entonces, comes su cuerpo, bebes su sangre y comes la carne de Cristo. Cuando uno recibe, todo esto lo repetiremos varias veces, recibe la sagrada hostia, ahí está toda la sangre, no hace falta que suba aquí y beba del cáliz, no hace falta. Y si uno no puede comer
le sienta mal las especies de harina, de gluten, pues se le da de beber del cáliz y también ha comulgado todo el cuerpo. Bien, y en cada partícula está todo Cristo. Bueno, bien, entonces tú estás injertado en Cristo, eres miembro de Cristo, y por otra parte, Él es tu alimento, lo puedes comer, no solamente miembro, sino puedes comer. Y dice San Agustín, no es que tú lo comas, sino es que el que te come a ti. Él te asimila a ti. Bueno, todo esto lo iremos diciendo y repitiendo. Bueno, entonces Jesucristo instituye la Eucaristía. Bueno, Él tiene un cuerpo, pero en principio, cuando Él vivía, nadie lo comía. Al menos hablamos ahora, pues físicamente, no sé, pues me como un dedo de Cristo, ¡bum! En el sentido, bueno, pues no, es decir, sino sacramentalmente, sacramentalmente. Entonces, cuando Dios nos da su cuerpo y su sangre, ¿cómo, entre comillas, lo inventa esto? ¿Dónde está el origen? Lo vamos a leer ahora, lo vamos a leer. Esto está en 1 Corintios, capítulo 11, y esto lo cuenta San Pablo porque lo vivía, porque él fue un converso, él no fue apóstol de los 12, fue apóstol después, fue un converso, ya sabemos que fue persiguiendo a los cristianos, camino de Damasco, y allí pues el Señor lo derribó. Se cuenta la tradición, lo tiró del caballo, aunque en la Biblia no aparece ningún caballo, pero es igual, cayó a tierra, quedó ciego y después ya Ananías le impuso las manos, lo bautizó y empezó a ser un grandioso apóstol. Bueno, entonces él cuenta pues lo que ha recibido, porque él no escuchó a Jesús directamente. Es verdad que se le apareció como un aborto, dice él, tuvo revelaciones de él, pero no estuvo como San Pedro con él. Bueno, entonces vamos a ver lo que dice él en 1 Corintios 11, 23. Empiezo por el versículo 23. Porque yo he recibido una tradición. Entonces, tradición es lo que se lleva, lo que se trae. ¿Qué te han traído? Como decimos aquí en España, ¿qué te han traído los reyes? O decir en otros países, ¿qué te ha traído Santa Claus? Bueno, pues me ha traído esto, lo que sea, ¿no? Bueno, pues ha recibido una tradición. Bueno, que procede del Señor, es decir, que procede del Señor, no de hombres, sino del Señor. Dice, y que a mi vez os he transmitido. Bueno, entonces San Pablo ha recibido una tradición y él está transmitiendo esa tradición. ¿Qué estoy haciendo yo? Pues lo mismo que San Pablo. Yo he recibido una tradición y ahora pues la estoy transmitiendo y después la transmitiré en la Santa Misa después inmediatamente de esta charla, ¿no? Que el Señor Jesús, en la noche que iba a ser entregado, y pocas horas antes de morir, tomó pan. Era la cena pascual, era la cena que la fiesta grande de los judíos, se mataba un cordero y se recordaba el paso de Dios liberando a los israelitas de Egipto. Pascua, cena pascual, Pascua significa paso. Es el paso de Dios por el pueblo de Israel liberándolo, ¿no? Y entonces recordaban eso, ¿no? Y entonces pues comían pan sin levadura. El sacerdote cuando te da la sagrada forma es sin levadura, que lo sepan. La levadura es un poco como símbolo del pecado, es un símbolo, pero bueno. Y también porque la levadura se necesita tiempo para que fermente la masa, pero como venían el ejército persiguiéndolos, tenían que hacerlo rápido, el pan tenía que comerlo rápido, entonces no le pusieron levadura. Y después de la Pascua vienen 7 días de los ácimos, se llama la fiesta también de los ácimos. Pero bueno, estamos en la cena pascual. Se comían hierbas amargas, se tomaba algo de vino, pan, por supuesto, y bueno, una cena religiosa. Bueno, entonces, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, siempre Jesús que va a comer, da gracias al Padre, siempre, porque todo lo recibe del Padre. Esa cena la estaba recibiendo del Padre, todo.
Y tú también todo lo recibes del Padre. Todo estás respirando, lo estás recibiendo del Padre. Tenemos luz, sí, aquí hay luz, del Padre. Ahora que es verano, tenemos aquí aire acondicionado, del Padre. Todo lo recibe del Padre. Pronunciando la acción de gracias, lo partió. Es normal, es decir, porque lo va a repartir, y para repartir hay que partirlo, claro. Lo partió y dijo: esto es mi cuerpo. Aquí están las palabras claves. Esto es mi cuerpo. Es decir, bueno, pero si estamos viendo aquí un pan, ¿cómo dice esto es mi cuerpo? Pues sí, eso es su cuerpo, porque esa fue la primera misa y fue anticipar la pasión de Cristo. Es un cuerpo entregado. Es un cuerpo entregado. Entonces, claro, si dice esto es mi cuerpo, es que está su persona. Yo digo, bueno, pues yo voy a ir al médico, pero mi alma se queda viendo la televisión o escuchando no sé qué. No, voy cuerpo y alma. Si esto es mi cuerpo, ahí está su persona, está su persona. Bien, porque es hombre y tiene un cuerpo. Entonces, ese pan ahora es su cuerpo, que se entrega por vosotros, que se entrega por vosotros. Aquí está el cuerpo, aquí está el cuerpo. Vamos a ponernos así. Aquí está el cuerpo, que se entrega por vosotros. Ahí está vivo, ahí está vivo. Esto es una imagen. La imagen, a lo mejor dentro de 500 años, pues se habrá puesto fea, yo qué sé, se tendrá grieta, lo que sea, la cambiarán a lo mejor, o a lo mejor antes. Pero entonces, un cuerpo entregado. Es un cuerpo que se entrega por vosotros. Bien. Haced esto en memoria mía. Esta es la tradición que ha recibido San Pablo. Entonces, en ese momento, crea otro sacramento, que es el sacerdocio. Haced esto en memoria mía. Bueno, pues allí habían 12 apóstoles. 12 apóstoles. Les ha dicho que preparen un lugar, todos lo conocemos, van a un sitio, es un sitio alto. Y en ese momento son ordenados de sacerdotes, porque el que hace eso de convertir el pan en el cuerpo de Cristo es el sacerdote que tiene los poderes. Ahora vamos a entrar en un tema un poco conflictivo, pero bueno, el que cree en Jesús nada es conflictivo, todo es sencillo. El que es niño no ve nada conflictivo. Es decir, ¿por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes? Claro, ahora hay mucha reivindicación de esto, ¿no? Bien, entonces la Iglesia siempre lo ha visto, y también los ortodoxos y todos los cristianos, es decir, al menos los que tienen la sucesión apostólica, que en ese momento no habían mujeres, y la Iglesia ha visto que ese sacramento es para varón bautizado. Entonces, ¿Dios es machista? Pues no es machista. ¿Es feminista? Pues tampoco es feminista. ¿Cuántas mujeres o cuántos hombres conocen ustedes que hayan nacido sin pecado original? Uno. Y es mujer, María. ¿A quién fue quien Jesucristo se le apareció por primera vez? A Pedro, que era el príncipe de los apóstoles. ¿A su madre? Pues no, el Evangelio dice a María Magdalena, de la cual echó 7 demonios. Bueno, fue una mujer. Dice que Dios hace lo que quiere, sabiendo que el ser sacerdote, yo soy sacerdote, no significa que me vaya a salvar. Yo me puedo condenar. Y además el juicio a mí será más riguroso, porque dice Jesús, a quien más se le dio, más se le pedirá. Entonces yo, digamos, tengo un sacramento, es verdad que tengo un poder de consagrar, de perdonar los pecados, que es Cristo quien actúa en mí, no soy yo el que perdona, sino es Cristo a través de mí. Entonces, eso no es lo más importante en la Iglesia. Cristo no ha muerto para que, como diríamos, todo el mundo pueda consagrar, no. Cristo ha muerto para que todos sean santos. Entonces, si yo soy sacerdote y no soy santo,
y hay una persona pues que no sabe leer, yo qué sé, no, esto está bautizada, pero lleva una vida de santidad, por supuesto es más agradable a Dios que yo, claro, eso está clarísimo. Entonces el sacerdote, digamos, es verdad que es un don de Dios, que tiene unos poderes, pero no es lo más grande. Lo más grande es pues ser hijo de Dios y ser santo. Cuando le preguntaron al Papa Francisco cuál fue el momento principal de su vida, cuál cree usted que es lo más importante que ha pasado en su vida, sacerdote, obispo, papa, y dice, pues ninguno de las dos cosas, de estas cosas. Lo más principal fue el día de mi bautismo, porque ahí fui hijo de Dios y ahí se me dio la gracia santificante y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pasaron a vivir dentro de mí, y ese sacramento me hizo, pues me dio la posibilidad de poder recibir el cuerpo de Cristo, porque uno, si no está bautizado, no puede recibir el cuerpo de Cristo. Bueno, entonces que veamos, bueno, pues cómo estamos hablando de una persona. Eso no lo olvidemos nunca. Estamos hablando de una persona, y una persona viva, y una persona que te ama, y una persona que te ha traído a este mundo, y una persona que te espera en el cielo, y una persona que se acordaba de ti, de los pecados, cuando moría en la cruz, y una persona que te ha librado de tantas cosas malas que lo sabrás en el cielo, y sobre todo también del poder de Satanás, sabiendo que por el bautismo, esto a lo mejor ya lo saben, todos somos sacerdotes, todo el mundo es sacerdote bautizado, pero es diferente del sacerdocio ministerial. Yo antes de ser sacerdote ministerial, pues era sacerdote por el bautismo, claro, porque yo me ordené a los 32 años de sacerdote, a los 32 años. Bueno, entonces, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Entonces, ahí el mandato, haced esto, es ordenación sacerdotal. Lo mismo hizo con el cáliz es la copa, porque todo esto era un ritual dentro de la cena de Pascua judía, pero él va a cambiar el significado. Y esto es la primera misa. Hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Nueva alianza. Es decir, su cuerpo, si tú lo comes, si lo bebes, entonces entras en alianza. La alianza significa, pues, comprometerse una parte y otra. Las bodas es una alianza entre el marido y la mujer. También hay alianzas militares. Aquí en España está dentro de una alianza que se llama la OTAN, Organización del Transatlántico Norte, alianza, la alianza de la OTAN. Bueno, entonces es una alianza que Dios se compromete a hacerte santo. Esa es la parte de Dios. Y ahora, en esa alianza, tú te comprometes, pues, a amar a Dios sobre todas las cosas y a hacer su voluntad. Hacer su voluntad. Entonces, Dios nunca va a romper la alianza. Tú sí que la puedes romper. Pero, si tú la rompes, bueno, pues Él es infinitamente misericordioso y te restituye la alianza. El cáliz de la nueva alianza es mi sangre. Por su sangre viene la reconciliación con Dios. El cielo estaba cerrado, pero Cristo, con su pasión, muerte y resurrección, lo abre. Lo abre. Y esa alianza va a ser eterna. En el cielo es eterno. Y además vamos a ver a Dios cara a cara. Y todo por la sangre de Cristo. Más aún, ese cuerpo también tiene un valor más que el oro. Ese cuerpo tiene un valor. Igual que pues tienes un billete de 500 euros, pues tiene un valor, claro. Es bastante dinero. Bueno, entonces, con esa sangre ha comprado
pues tu alma, ha comprado tu vida. Hay una parábola moderna, más o menos, que por el pecado original el diablo nos tiene a todos presos. Entonces el cielo está cerrado, nadie entra en el cielo. Los justos van al seno de Abraham. Bueno, el infierno sí, el infierno está abierto desde que lo inauguró Satanás. Bueno, entonces le dice Jesús a Satanás: dame las almas que son mías. Dice, bien, pero tú me tienes que dar algo a mí. ¿Qué quieres que te dé? Entonces dice Jesús, pues lo que tú quieras. Bueno, pues yo quiero tu vida, que mueras, que desaparezcas. Porque la muerte humana en sí, en la mentalidad del que no conoce los planes de Dios, es que desapareces. El que no tiene fe, el vivo al bollo y el muerto al hoyo. Se acabó. Los que no tienen fe, se ha muerto uno, pues se acabó. Como una flor que te pusiste el año pasado, aquí en el jersey, en la camisa, en el ojal, desapareció. Bueno, entonces no sabía el diablo que con la muerte y el derramamiento de Cristo, pues iba a comprar a todos, los iba a salvar a todos y también iba a destruir al diablo. Era una bomba, pues, de relojería. Es decir, que pensando matar a Cristo, pues se mató a sí mismo. Es decir, y Cristo le quitó toda la humanidad. Es una parábola, se entienda. Entonces, y ahí estabas tú. Porque si un padre le secuestran una hija, le telefona a los secuestradores, mire, tenemos a su hija, pero tiene que pagar tanto. Y ya se las ingenian de tal manera que no los pillen, tú pagas y te devuelven la hija, ¿no? Y si no, si pasa el tiempo, te la matan. Bueno, pues lo mismo en ese sentido. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que tú tienes un precio, que es un precio precioso, que es muy valioso, que vales muchísimo, y eso ha sido comprado y pagado con la sangre de Cristo. Eso es lo que quiere decir, con este cuerpo. Bueno, entonces, alianza en mi sangre, haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Bueno, pues esto es lo que dice pues San Pablo. Más adelante dice, por eso cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Proclamamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Es decir, que el Señor tiene que volver. Voy a mirar cómo voy de tiempo, voy bien. Bueno, pues así nos lo cuenta San Pablo lo que es la institución de la Eucaristía. Todo en una noche, todo haciendo presente la pasión de Cristo, haciendo presente y celebrando en este sentido la primera misa. En la última cena no ha habido derramamiento de sangre, como en la misa que vamos a celebrar hoy, no hay derramamiento, es incruento, un sacrificio incruento. Bien, entonces tu vida depende de la relación que tengas con Jesucristo. Y Jesucristo está en el sagrario. Que tú lo tratas mucho, pues vas a recibir muchas gracias. Que tú lo olvidas, que tú no te acercas a Él, bueno, pues vas a recibir pocas gracias o ninguna. Entonces, aparte que Cristo en el sagrario, aquí tenemos el sagrario, no lo olvidemos, por eso me gusta, se dan cuenta si ven los vídeos míos en YouTube, en el canal Jesucristo José Luis, en mi canal, este se va a poner ahí, siempre se ve un sagrario, generalmente siempre se ve un sagrario. Bueno, entonces, Él en el sagrario no está con las manos vacías, no está con las manos vacías, porque Él viene al altar por las palabras del sacerdote, hace lo que mandó Jesús,
Incluso se dice en la misa, tomó pan, ya lo comentaremos en la misa, ¿no? Entonces, y después de la Santa Misa, pues se guarda en el sagrario. Ahora, gracias a Dios, y aquí algunos de la parroquia de Pomar, pues hay algunas capillas, no muchas, pero muchas más que antes, de adoración perpetua, en San Pere también, bueno, y en muchos sitios, ¿no? Pero si no está expuesto el Santísimo, no puedo ir a la capilla, pero hay una iglesia abierta, también está Jesús, no olvidemos. Aunque no esté en la custodia, está en el sagrario. Digo, si está en la custodia voy y estoy haciendo oración, pero está en el sagrario, bueno, pues ahí ya no me dice nada, pues malo. Lo digo para que... Bien, entonces, desde el sagrario, Él no duerme, Él te está amando, Él te está mandando el Espíritu Santo, como un rayo, como un rayo. Él también te está diciendo, recíbeme, en el sentido, cómeme. ¿Y cuándo? Bueno, pues dentro de 3 horas, vamos a suponer, o dentro de lo que sea, depende de la hora de oración que estés haciendo, pues va a haber la misa. Bueno, pues yo quiero, digamos, que tú me comas, ¿no? Y se da en ese contexto de alimento, en una cena. Bien, entonces está constantemente entregándose al Padre por ti, constantemente. Es decir, que cada Santa Misa se hace presente el Viernes Santo. Es decir, ¿qué pasó el Viernes Santo? Pues nada, que cogen a Jesús, lo sacan fuera de la ciudad, en un cruce de caminos con 2 bandidos, le ponen allí en una cruz, lo clavan, y es un cruce de caminos para que todo el mundo que pase escarmiente. Mira lo que pasa a los que yo que sé, están endemoniados, porque lo crucificaron por muchas cosas, porque le llamaban borracho, que estaba loco, endemoniado, que quería destruir el templo, que se hacía pasar por Dios, que yo que sé, bueno, pues tal. Bueno, pues allí, con un letrero, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Bueno, pues esa ofrenda, esa victimación, es la misa auténtica. Y el sacerdote, cuando celebra misa, hace presente el sacrificio de Cristo. Y ese sacrificio, dice la carta a los Hebreos, se hizo una vez para siempre. Antes era que hay que ir al templo, llevar nuestras ofrendas, nuestros animalitos. Por ejemplo, cuando nace un primogénito y la purificación de la madre, pues hay que llevar una ofrenda. Como José y María eran pobres, pues llevaron 2 palomitas. Bueno, pero era para sacrificarlas, claro. Bien, entonces ahí es la misa. Entonces cada vez vamos. Y también en la misa se conmemora la resurrección de Cristo. Porque ahora ese cuerpo que está ahí en el sagrario o que viene a la misa ya viene resucitado. Pero cuando se aparece resucitado, acuérdense que se aparece con sus llagas. Por eso Santo Tomás de Aquino dice en la oración de Corpus Christi que este sacramento admirable es el memorial de tu pasión, el memorial de su pasión. Es decir, en ese cuerpo nos recuerda lo que se ha entregado por ti y por mí. Bueno, pues entonces Él es la víctima. Víctima también se traduce por la palabra castellana hostia, aunque a veces la palabra hostia sabemos que se utiliza mal y esto, pero bueno. Entonces, Él se acordaba de ti. ¿Y qué pasa? Que en cada misa se está entregando al Padre por ti. Pero es que ahora, vamos a ver que yo estoy celebrando misa, y os vais de la misa, pero salir de la misa y están en el mundo a lo mejor produciéndose 20 misas simultáneamente. Estás durmiendo, se están produciendo misas. Sí, es decir, que Cristo constantemente se está entregando, constantemente. Bueno, entonces vemos como en Mateo 26, versículo 26, capítulo 26, versículo 26, ahí aparece, y en otros también, cómo Jesús instituye la Eucaristía. Y ahí dice, durante la cena Jesús cogió el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo,
tomad y comed, esto es mi cuerpo. Manda que comamos, lo manda. Bueno, entonces dice lo partió. La palabra misa no es lo primero que los cristianos pues le llamaron a lo que es la Eucaristía, ni tampoco Eucaristía. El nombre que le pusieron primero fue fracción del pan, porque Jesús cogió y partió el pan. Partió el pan. También en el capítulo 26, a partir del versículo 26, dice: bebed todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Entonces está derramada por ti. Y decía Isaías, si quieren ver la pasión de Cristo anunciada 700 años, 800 años antes de que pasara, Isaías 53, 2 siguientes: como cordero llevado al matadero, ante quien se vuelve el rostro, lo vimos despreciado como un gusano, no parecía hombre, maltratado. Bueno, él cargó con nuestros delitos. Bueno, todo esto lo dice al final del capítulo 52 y principio del 53. Y dice, continúa diciendo Jesús: y os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Bueno, el reino de los cielos también se compara con un banquete, un banquete. Entonces, allí tienes un sitio, hermano, te tendrás que sentar a la mesa con Jesús, y Él te servirá. Ese será como el vino nuevo, un poco misterioso. Bueno, entonces el Señor nos espera en el cielo. Ánimo, ánimo. Vamos a ver el tiempo, vamos bien. Bien, entonces es una persona viva. Y San Juan no habla de la institución de la Eucaristía, de eso, el momento que acabamos de decir, pero habla mucho de la Eucaristía. En el capítulo 6, versículo 51 dice Jesús: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo os daré es mi carne para la vida del mundo. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué tantos complejos? ¿Por qué tanta gente triste? ¿Por qué la gente tiene rencores, tiene envidias? ¿Por qué tenemos miedo al futuro? ¿Por qué tantas cosas? Porque no nos alimentamos. Porque Cristo es nuestra paz, Cristo es nuestra esperanza, Cristo es el que más nos ama, el que nos consuela, el que nos envía el Espíritu Santo. Entonces, si, y lo llega a decir él, también en el capítulo 6, más adelante dice: si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Entonces, ¿cuántos bautizados pues no han comulgado? ¿O cuántos comulgan mal? Esto también lo hablaremos, comulgan mal. Porque hay que estar en gracia de Dios. Porque dice San Pablo en ese capítulo 11 de 1 de Corintios: quien come el cuerpo de Cristo o bebe la sangre de Cristo indignamente, en el versículo 27, capítulo 11 de 1 de Corintios, versículo 27 en adelante: quien come el cuerpo de Cristo indignamente, come el cuerpo de Cristo, el cuerpo de su propia condenación. Si lo que le tendría que hacer bien, le hace mal. Comete un sacrilegio, claro. Entonces, hay que comulgar en gracia de Dios. Y si no, estás en pecado, pues confiésate, claro. Confiésate. Y dice más, pueden seguirlo. Dice: por eso algunos están enfermos, están achacosos, y algunos mueren. Es decir, por el sacrilegio. Bueno, entonces... y esto se ve, yo siempre pongo ese ejemplo, voy a poner el ejemplo que pongo siempre, yo siempre repito las cosas, pero bueno. Es decir, a mí me viene una persona que tiene mucha hambre, que es diabético, bueno, bien, pero yo en mi casa solamente tengo pasteles, helados, dulces, caramelos y todo esto. Dame algo, Padre José Luis, deme algo.
pues como le dé algo de lo que yo tengo, lo mato, sube el azúcar y se muere. Bueno, entonces es la cena pascual, y también es pascual porque Cristo va a pasar. ¿Y de dónde pasa? Pasa de la tierra al cielo, de la muerte a la resurrección. Y entonces, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, dice en San Juan 6 al final, aunque muera, vivirá. Mi Padre es el que os da verdadero pan del cielo. Este es el pan, pues, que da la vida al mundo, dice Jesús. Esto es maravilloso, todo lo que estamos diciendo es maravilloso. Entonces, aquí la vida se pasa. Yo tengo 69 años. Y mira, parece que estaba en Barcelona aquí con pantalones cortos, ayer. Y se pasa. ¿Tienes más de 40? Pues ya has pasado la cara del cassette. Estás en la que yo estoy en la última canción. Ha muerto hace poco uno del dúo dinámico. ¿Os acordáis de esas canciones que cantaban? Yo cuando era pequeñito cantaban. Son un poco mayores que yo. Bueno, pues se pasa la vida rápida. Bueno, pues entonces, bien, pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, dice Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Es decir, Dios vive en ti. Ya ahora hablamos, porque claro, pasa una cosa. Cuando yo comulgo el cuerpo, la sangre y el alma de Jesús. ¿Y eso desaparece? Sí. ¿Cuándo? Cuando la especie, ahora hablaremos un poco de esto para que se entienda, desaparece. Llega un momento que esa especie de pan, pues ya se disuelve. Entonces ya no está el cuerpo, la sangre y el alma. Pero sí que continúa la divinidad, viviendo en mí como en un templo. Es decir, de una presencia amorosa, porque en sí Dios, en cuanto Dios, está en todas partes, pero en cuanto hombre solamente está en dos sitios. En cuanto hombre está en dos sitios solamente. Está en el sagrario y en el cielo, ningún sitio más. Ya no está viviendo en Nazaret, ya no está predicando en el monte de la bienaventuranza, ya no está. Está en el sagrario. Y por eso está la adoración, que también todo eso hablaremos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la misa? En la misa, el sacerdote presenta pan y vino. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo así. Pero es que a mí me gusta más el zumo de melocotón, de durazno, y me gusta más, pues, las fresas. Eso es lo que me gusta más. Voy a celebrar misa con fresas y con zumo de melocotón. Pues no lo celebro. No. Aunque sea sacerdote, aunque sea obispo, no hago nada. Y cometo un sacrilegio, claro. Cometo un sacrilegio. Porque es una cosa santa. Entonces, yo, vale, tengo pan y vino. Y entonces, aunque sea una capilla, aunque esté en la cárcel, aunque lo haga en mi mano, había un obispo que el pobre estaba en la cárcel, yo no sé si era vietnamita o ya no me acuerdo si era bantuano, es que no sé si era bantuano o otro, bueno, tantos que en países comunistas que han estado encarcelados, y rezaba: Señor, que me traigan uvas para la postre. Que me traigan uvas, porque claro, no le dejaban celebrar misa, ni le daban misal, ni nada. Alguna cosa se la sabía de memoria y ya está. Bueno, y entonces, cuando le traían uvas, ¿qué hacía? Tenía una botellita de medicinas. Antes las medicinas iban en botellitas. Cogía la uva y la ponía en la botellita. Y antes, los que tienen la edad que tengo yo, le ponían un tapón a las de esto. Ahora van en rosca, pero antes era de tapón, como la botella de vino. Bueno, y entonces las ponía allí y la escondía, porque si no el carcelero, ¿de qué lleva usted ahí? Y entonces esperaba. Y cuando oía este ruido, entonces ha fermentado, ya tengo vino. Y celebrar la misa. En la mano, pan. El pan le traían pan de vez en cuando. Y entonces, para que pudiera decir muchas misas, unas gotitas y celebrar la misa.
Está la catedral de Barcelona o la catedral, yo que sé, pues de San Patricio de Nueva York, o una catedral, yo que sé, de Chartres, o una catedral de Milán, el Duomo, maravilloso, pero Cristo es igual en la catedral que en la cárcel comunista. Y allí con la botellita y escondido, celebrando misa, un obispo. Entonces, que me traigan uvas, que me traigan uvas. Claro, las uvas no te las traen siempre. Aquí son en septiembre, por ahí, octubre. Bueno, entonces, tienes el pan. Y por las palabras del sacerdote, que ha dicho, haced esto en memoria mía, que dice, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, lo que dice en la misa. Entonces, y tomad y comed todos de él. Bueno, se produce ese cambio. Lo que es pan deja de ser pan y pasa a ser el cuerpo de Cristo. Y fíjense que dice una cosa que si la interpretamos literalmente es mentira, porque el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, lo coge y se inclina, esto lo vamos a ver en todo el momento, se inclina. Padre José Luis nos está diciendo mentira, eso no es su cuerpo, eso es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué dice esto mi cuerpo? Porque yo no soy el que habla, es Cristo que habla a través de mí, que coge mi palabra, ¿entendido? Entonces es verdad. Es Cristo quien nos está diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced, tomad y comed todos de él. Bueno, bien, entonces, y con el vino lo mismo. Esta es la sangre de la nueva alianza. Bueno, ¿qué quiere decir? Entonces, ahí cambia de sustancia. La Iglesia cogió esta palabra, que no está en la Biblia, pero es una palabra estupenda, transustanciación. Es decir, lo que era pan ya no es pan, es el cuerpo de Cristo. Lo que era vino ya no es vino, es la sangre de Cristo. Entonces, lo que pasa es que, claro, tú lo ves, coges la hostia consagrada y tiene olor a pan, pesa igual del pan, tiene el color de pan, en sentido. Pero ha habido un cambio de sustancia, ¿entendido? En sentido. Y ahí está Cristo vivo, por eso nosotros adoramos, y si se cae una partícula o una hostia al suelo, pues la recogemos con devoción y nos la comemos y ya está, en el sentido. Es decir, porque ya no es un pan normal, así lo ha creído siempre la Iglesia, y porque cuando hay que llevar la comunión a los enfermos o a los presos, a quien sea, se guarda en el sagrario, pero ahí está Cristo, ya no es pan, es Cristo. Bien, bueno, pues vemos la maravilla que es este sacramento. Vamos a hablar más meditaciones, más enseñanzas, y ahora, pues esto ha sido la teoría, ahora pasaremos a la práctica porque vamos a celebrar la Santa Misa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre.